Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. Estamos al aire para decirle que a medio camino del sexenio en curso, la atención pública está puesta sobre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, a cargo de Eduardo Almaguer. Muchos asuntos sobre los que tiene algo o mucho que decir el titular del trabajo están sobre la mesa. Mire usted, acaba de regresar, acaba de participar en una reunión nacional de titulares del trabajo en los estados y sobre todo, pues con la presencia, con la participación de la federación en este caso. Yo creo que se están procesando, esa es mi impresión, están bajándose a nivel de piso las reformas estructurales que implementó el presidente Peña, pero en relación con la reforma laboral, creo yo que Eduardo Almaguer nos puede decir mucho. Mire usted, le voy a poner a disposición una línea directa para que si quiere manejarse con nosotros a través de WhatsApp, lo haga. Es 33 18 80 76 41. Y los teléfonos normales, los directos son 3122 4200, 3122 4266. Nuestro Twitter, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Eduardo, gracias por venir, buenos días y entramos al tema. Muy buenos días, don Marcos, gracias por la invitación y con mucho gusto y un saludo a todos los radioescuchas. Señor, conclusiones de la reunión nacional. Bueno, comentarte y comentarle a todos los ciudadanos que nos escuchan, todos los secretarios del trabajo en el país estamos agrupados de manera formal, oficial, en una Comisión Nacional de Secretarios del Trabajo que preside, en este caso, el secretario federal Navarrete Prida, y que es una organización, es un foro muy importante para alinear todas las políticas públicas federales en materia del trabajo y que puedan aterrizar de manera directa en los estados, homologar criterios, plantear situaciones que se dan en cada uno, problemáticas particulares en cada uno de los estados y hacer propuestas que se hacen llegar a las diferentes instancias y que logran convertirse posteriormente en acciones concretas que en este caso buscan beneficiar a los ciudadanos, particularmente en un área fundamental que es el trabajo. Y en ese sentido, la primera reunión nacional de secretarios del trabajo, que se llevan a cabo 2 cada año, en esta ocasión fue en la ciudad de Saltillo, en Coahuila, el pasado día jueves 18 y viernes 19 de junio. ¿Por qué señalo, hago hincapié en las fechas? Porque ya el día 29 de junio, es decir, estamos hablando solamente 10 días posteriores, una parte muy importante de estos acuerdos ya se formalizó. Por ejemplo, ya se hizo la propuesta formal buscando que muchos de ellos entren en vigencia a partir del 1 de enero del año 2016. Por ejemplo, 3 temas importantísimos. Y lo hablo con el grado quizás de importancia. Primero es el tema del salario mínimo. Mucho se ha debatido, se ha planteado, algunos lo han planteado de manera muy responsable, otros lo han planteado de manera muy irresponsable, pero finalmente el debate generó que se empezara a trabajar sobre esta situación y lo primero fue que se establecieron en el país ya solamente 2 zonas en lugar de las 3 en las que se dividía 2 zonas económicas mediante el cual se generaban los aumentos al salario mínimo. ¿Cuál y cuál? Era la zona A y la zona B. Recordaremos que en la A ahorita está el salario mínimo poco más de cerca de los 73 pesos, no recuerdo ahorita el dato exacto, y la zona B pues anda sobre los 70 pesos. Siempre esa variación, de acuerdo a los estudios económicos, recordarle a los ciudadanos que
cuando se aprueba la Ley Federal del Trabajo, en este caso a partir de la reforma al artículo 123, o se genera el artículo 123 en la Constitución del 17, había en nuestro país cerca de o más de 100 zonas de salario mínimo. Cada región establecía su propio salario mínimo. Entonces ha venido dándose un proceso de estandarización. Sin embargo, el punto importante, el acuerdo que llegamos pasados días, el jueves 18 y el viernes 19 de junio, fue que se le enviara a los gobernadores de los estados a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, una petición muy formal de todos los secretarios del trabajo del país para que hicieran su labor política en sus congresos locales y asimismo apoyaran y cabildearan con sus legisladores federales y senadores para que entre en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año, del 2016, el salario mínimo real, es decir, se pueda desvincular ya al salario mínimo de la unidad de medida en que se había convertido. Hay que recordar que en nuestro país todas las acciones en materia económica y también en materia fiscal y también en materia de ordenamiento legales tenían como base el salario mínimo. Las condenas de tipo civil, mercantil, familiar, el otorgamiento, por decir, de las pensiones para los hijos cuando había un divorcio, los créditos que otorga el Infonavit, el Fobiste, todas aquellas instancias de gobierno locales para el fomento a la vivienda, las propias tasas que se manejan en los bancos, todo era a partir del salario mínimo. Entonces era un punto de referencia, el salario mínimo, no un significado era real. Una unidad de medida más económica que la representación o el esfuerzo diario que hacen las personas en una fuente de trabajo. Entonces ya no representaba el salario mínimo la situación económica y laboral que vivía nuestro país. Inclusive llegó un momento, de acuerdo a los estudios de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en que en nuestro país, de la fuerza de trabajo que existe de cerca de 20 millones, únicamente 1 millón de personas en general tenían el salario mínimo como ingreso. La gran mayoría, y lo saben quienes nos están escuchando, ahorita, don Marco, nadie se emplea por ganar 70 o 73 pesos diarios como salario. O sea, entonces el salario mínimo no está representando la situación económica, las necesidades de los trabajadores, pero ni siquiera está representando la fuerza económica que tiene nuestro país. Hoy, y ahorita hablaremos de los jornaleros agrícolas, pero el ingreso de las personas varía entre los 150 a los 200 pesos diarios con prestaciones, y obviamente ya el salario mínimo también propiciaba en algunas áreas y con algunos malos patrones pues una explotación para los propios trabajadores. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio, Eduardo? Este acuerdo que se tiene y en las reformas que se están planteando a partir tanto a la Ley Federal del Trabajo es que quede, para que no sufra nuestro país una inflación y un movimiento económico complicado que afectaría más a los que menos tienen, en este caso a los trabajadores, es que se deslinde, se desvincule y se crea la unidad de medida de actualización, la UMA. Esta unidad de medida es la que va a regir lo que acabo de mencionar, los créditos, las multas, los intereses. Es decir, esta unidad de medida va a seguir regulando la situación económica en nuestro país, porque de lo contrario, si hablamos de los créditos que otorga Infonavit, Fobiste y todas las instancias, tendrían un efecto muy complicado si se decretara un aumento al salario mínimo del 10%. ¿Pero o del 15%. qué va a pasar entonces con la Comisión Nacional del Salario Mínimo? Esa seguirá trabajando ahora ya sobre factores reales, don Marcos, sobre factores reales, y entonces estaremos ingresando a un salario real que refleje la situación económica del país, la productividad, la competitividad que se está generando, la formalización del empleo, el grado de inversión. Es decir, ya no
estaremos hablando únicamente o se estará presionando mucho al salario, lo que significaba como un regulador de la economía particularmente interna de nuestro país. Ya no lo será más. Entonces ya el salario tendrá que ir progresando y se estima que empezará a despegar quizás con 0.5, con 1%, irá avanzando hasta alcanzar los niveles que realmente, o los niveles reales que debe de tener un salario mínimo, un salario real, para que también pueda cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. ¿Pero entonces será un salario mínimo movible? No, se estará fijando de la misma manera, Marcos, pero no presionado como una unidad que regule la economía interna del país. Recordarán que se otorgaban aumentos muy pequeños del 2%, del 3%, y en muchas ocasiones decían, no, pues es que aumentaron 2 pesos diarios o 3 pesos diarios que no sirven de nada, es una burla, efectivamente, pero no podía aumentarse más porque entonces dañaba el equilibrio de la economía interna. Eso ya no va a suceder, por eso se crea la unidad de medida de actualización, que significa regular esta economía interna, todo lo que acabo de mencionar, y que ya no esté presionando y esté desvinculando lo que tiene que ver con el esfuerzo, la cadena productiva y lo que se está generando a través del trabajo de los mexicanos. Vamos haciendo una pausa y te pregunto, ¿es posible hacer esta modificación de criterio y modificación legal antes del día 1 de 2016? Vamos a esperar una respuesta y le recuerdo, está usted escuchando el criterio del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. Eduardo Almaguer nos está poniendo el dedo en un renglón que debemos leer con mucho cuidado. El criterio para establecer el salario mínimo. ¿Va a ser camisa de fuerza? ¿Va a ser una liberación? Vamos escuchando, pausa.